Al encuentro de Carlos Catañeto, el titular de la AFIP y además candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, hay una discusión en torno a las medidas y es una discusión que se sitúa, decíamos recién, en el corazón de la discusión política de la Argentina, podríamos decir. Sí, me parece que se mezcla un gran esfuerzo del Estado en todas las medidas que se ha tomado este fin de semana, que se vienen hablando desde hace mucho tiempo, conversando con todos los sectores. ¿Se vienen conversando? Esa es la primera Sí, pregunta, por supuesto, porque digo, hoy salieron muchos a decir, nos enteramos por los medios de comunicación. no, se puede haber enterado por los medios de comunicación todo el paquete de medidas, pero el ministro de Economía está hablando constantemente con todos los sectores. Por ende, recordemos el dólar soja 1, el dólar soja 2. Hoy el secretario de Agricultura hizo nuevos anuncios con respecto al agro. Yo creo que son medidas que primero se toman por una decisión del Fondo Monetario de una devaluación de un 23%, de un préstamo que adquirió el gobierno anterior. Y por otro lado, creo que es una distribución importante del ingreso con un apoyo muy fuerte del Estado, que significa casi el 0,5% del PBI. Estamos hablando de 729.000 millones de pesos, en distintos temas que abarcan desde el monotributo hasta préstamos, jubilados, pensionados, también casas particulares. Creo que hay una distribución de fondos donde los préstamos también son muy importantes, con una tasa subsidiada al 50% de la tasa que están dando los bancos. Aquellos que no quieren, me parece que hay un juego político de algunos sectores que siempre han representado la minoría y que en los momentos difíciles del país yo creo que si las empresas ganan es porque tienen trabajadores. Entonces hay que dejar de ganar tanto y un poco es distribución del ingreso y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno. Ahora, tengo una pregunta con respecto a la ayuda que daría el Estado para pagar el bono en algunos casos. Sí. Eso se solicita a través de AFIP, entiendo también. ¿Para quiénes son? Si no les molesta me pongo los anteojos porque quiero dar bien las cifras, porque hay que dar las cifras con exactitud. Para que vea Juan Agosto los anteojos de Castañeto, ¿no? Porque venimos hablando de los anteojos de nuestro productor, son un poco vintage, estos me gustan más. Bueno, gracias. Con respecto a la suma fija, sí. Con respecto a la suma fija, son a las personas asalariadas hasta 400.000 pesos netos, sí, de los cuales el Estado asume el costo reduciendo la contribución patrimonial para 350.317 micro y pequeñas empresas. Para las microempresas es el 100%. De las contribuciones. ¿Cuánto es microempresa? ¿Esas a cuántas personas son? Son hasta 50 empleados. Ah. Y después el 50% para las pequeñas empresas. Se paga sobre el total de la masa salarial. Nosotros estamos ya implementando una modificación del formulario 931, que es la declaración que hacen los empleadores de sus empleados. Y la suma total, la cantidad de trabajadores beneficiados son 5,5 millones, donde el Estado, vuelvo a insistir, entre micro y pequeñas empresas, está cubriendo, teniendo una cobertura de 2.450.559 trabajadores. Por eso cuando... La mitad casi. Por eso cuando digo que es un costo, cuando hablan las grandes empresas, también cabe recordar que en el último tiempo... Para que veamos un poco cómo es toda la situación, ¿no? En la AFIP había una lista de empresas que le daban saldo negativo, generalmente las grandes empresas, por el ajuste por inflación dado por el presupuesto nacional. Entonces, en las importaciones no pagaban los tributos aduaneros con respecto a ganancias e IVA. Yo lo dejé sin efecto hasta el 31 de diciembre. Entonces, las grandes empresas pagan lo mismo que la pequeña y la mediana. Entonces, creo que hay que ser justo y equitativo en las medidas. Y creo, vuelvo a insistir, en el Estado que hoy compensación de salario que está dando el gobierno como una medida lógica es para cubrir este desfasaje, porque ayer lo mostraba muy bien la ministra de Trabajo.
en las paritarias venimos cubriendo prácticamente la inflación, excepto en esta devaluación que hubo del 23%. Ahora, Carlos, parece un desafío político concreto, ¿no? Cuando algunas cámaras, sobre todo, empresariales dicen, no, esto no es impagable, es una injerencia del Estado en la relación trabajadores y empresas. ¿Cómo garantiza el gobierno, con qué músculo político que efectivamente esto se realice? Bueno, hoy la ministra de Trabajo fue clara, digo, de las medidas que va a tomar el Estado con respecto a aquellos que no cumplan con estas resoluciones y decretos que saque el Estado Nacional. Yo vuelvo a insistir, me parece que es un año electoral, faltan 2 meses para las elecciones, y creo que algunos empresarios, escuchando a algunos candidatos y candidatas, consideran que tiene que haber un Estado ausente, que no tiene que haber más paritarias, que no tiene que haber más escuelas públicas, que no tiene que haber un Estado donde nosotros que en algunos tuvimos chicos, tenemos chicos, ya son grandes, pero no fuimos en algún momento a un hospital de niños o a un hospital público. Entonces, cuando las grandes empresas, yo también estoy en las reuniones de precios cuidados, vos escuchás, la mayoría de las empresas tienen pérdida y son multinacionales, entonces tendrán pérdidas multinacionales. Entonces, ¿por qué están en la Argentina? No tienen pérdida. Lo que pasa es que el dinero se lo quieren llevar para otros países, y nosotros hoy estamos cuidando nuestras divisas, nuestras reservas, y queremos que se invierta, que se ponga mayor valor agregado en la Argentina. Eso es lo que queremos tener, un país industrializado con un Estado presente, Carlos, no con un Estado ausente. ¿Cómo son esas reuniones en concreto? ¿Cuáles son efectivamente los planteos? Porque reuniones de este gobierno con las empresas alrededor de acuerdo de precios hubo un montón, y siempre fueron desafiados insistentemente. Bueno, por supuesto, porque defienden intereses personales y no generales, y los números que nosotros tenemos con respecto a los números que ellos nos presentan no son los mismos. Y vuelvo a insistir, el hecho de la brecha cambiaria por un lado y el ajuste por inflación por otro, es que los grandes grupos empresarios no declaran o no pagan, lo tributan lo que deben tributar. En un momento, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una actividad en Pilar, comentó cuánto pagan un trabajador de cuarta categoría en ganancia y cuánto pagan las grandes empresas. En proporción, sí. Era el 2.45 pagan las empresas, y una cuarta categoría paga el 33%. En el monto total de impuestos a las ganancias, el 40% los paga la cuarta categoría, es decir, los trabajadores en relación de dependencias, el 40% pagan las empresas, y el 20% restante es venta de bienes muebles, inmuebles, yates, etc. Yo le hago una pregunta a ustedes y a los televidentes. ¿Las empresas ganan lo mismo que los trabajadores? No. Bueno, entonces quiere decir que no están pagando lo que tienen que pagar. Y en los grupos empresarios, a través de los grandes estudios, hacen un juego de manipulación de facturación que hacen que paguen menos. Por eso ahora nosotros, digo un minuto, estamos implementando en la canasta básica el GS1, que en 10 días lo tenemos en la práctica, porque vamos a salir junto con la Secretaría de Comercio, por instrucción del Ministro de Economía, a fiscalizar los precios. Entonces, en la canasta básica, el GS1, que dice que en la facturación vamos a tener el nomenclador de todos los productos de la canasta básica. Entonces, si vos facturás como el primer parte de la trazabilidad del producto, el producto 0,23, yo sé que él no le puede poner más del 5%, y al consumidor final no le puede llegar más que el 5%. Esto es lo que estamos haciendo para que se den cuenta una vez por todas que es un Estado inteligente y que no vamos a aflojar contra los intereses de los grupos económicos. Creo que, y no tampoco es una disputa con los grupos económicos. Quiero que entiendan que estamos haciendo un gran esfuerzo, y en un país que necesita un gran esfuerzo no lo pueden hacer solo los trabajadores, sino lo tienen que hacer los empresarios. Por eso esta discriminación por eso me parece muy importante empresa con respecto a las grandes empresas. Me parece importante remarcar eso, que a la microempresa se le va a pagar el 100% del bono desde el Estado, y a la contribución, la parte de contribución, porque los aportes lo hace el trabajador. Exacto, y a la pyme el 50%. Néstor. Lo escuchaba recién y me robustecía esta idea de los últimos días. Cuando leía las medidas me agarraba la cabeza, porque los espero en tribunales. Esta es una cuestión que se va a terminar
podría terminar discutiéndose en tribunales. Una empresa dice, a mí me afecta patrimonialmente, esta medida tiene que ver con mis números personales, el Estado se mete en mi economía, yo llevo esto a tribunales y objeto que el Estado no puede obligarme a mí a pagar esto. ¿Qué herramienta tiene el Estado para combatir, si es que en tal caso corresponde, esa elusión de la obligación de esta contribución? Bueno, yo acá no lo llamaría una elusión de esta suma fija, sino es una intervención del Ministerio de Trabajo, que va a tener las... Yo me refiero, si una empresa le dicen, vea, tiene que pagarle esta cantidad de dinero a sus trabajadores, y la empresa dice, yo no lo puedo pagar y lo llevo a la justicia. Bueno, es una intervención del Ministerio de Trabajo que tiene la competencia del acuerdo a las paritarias y también de que se cumpla esto. O sea, no es una evasión fiscal. No, es una suma fija de los trabajadores, no es una parte impositiva. Lo que sí a las empresas que lo den, nosotros estamos poniendo de parte del Estado con respecto a las contribuciones, como anteriormente les expresé. Ahora, yo creo que toda empresa que gana dinero no lo gana solamente, con la industria del conocimiento, con otras medidas podemos decir sí, lo hace uno solo, o como un monotributista del conocimiento. Ahora, una empresa, la rentabilidad le tiene por el trabajo que hacen todos sus empleados, así que también tienen que entender que esto es un esfuerzo en conjunto. Tanto del Estado, no le estamos delegando la tarea a las empresas. El Estado está acompañando una decisión que está tomando. Claro, porque no son sociedades filantrópicas. Convengamos que las empresas tienen como objetivo el lucro y cuanto más lucro puedan obtener y menos erogación puedan hacer, van a privilegiar siempre esa ecuación. Está bien, pero como decía Luli anteriormente, el Estado durante un año financió el ATP a 4.350.000 trabajadores y a 435.000 empresas. Y ahora mismo, actualmente está el Repro, donde a muchas empresas se le está dando una compensación. Y después también hay otros mecanismos, como el convenio de responsabilidad gremial, donde hay un acuerdo entre partes, entre el Estado y las empresas, donde pagan menos contribuciones, también nosotros hemos suspendido el pago de contribuciones por el tema de la sequía. Es decir, no es que el Estado es ausente. Por eso digo que hay mucha intencionalidad política en algunas declaraciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando el Estado está presente es bueno para muchas empresas y también es muy bueno para la sociedad en sus conjuntos. Ahora bien, cuando el Estado le pide una contribución a las empresas, ahí el Estado no sirve y lo voy a judicializar. Ahora, cuando le dimos la ATP o el IFE, estaba bien. Y estaba muy bien porque el Estado estuvo presente en un momento de una pandemia que nadie lo esperaba. Nosotros tuvimos una sequía tremenda y por eso también hemos tomado medidas de parte del Ministerio de Economía para darle más flujos financieros a la soja. Y ahora, después fue al maíz. Entonces quiere decir que, vuelvo a insistir, está jugando la parte política, porque cuando vos escuchás a la oposición, que ya la vivimos de 2015 a 2019 a un sector, que cuando nosotros ahora le estamos dando a los jubilados también una devolución del IVA, hasta, si es con tarjeta de débito, hasta de 18.000 pesos, cuando era 4.058 pesos, el gobierno anterior y algunos candidatos candidata a presidente ahora le sacó el 13%. Y cuando volvieron, sacaron la desreparación histórica que los perjudicaron a los jubilados y pensionados. Y después sale una nueva forma de hacer política, que hablamos de la libertad, y para mí la libertad, la mejor libertad que hay es la democracia, donde dice que no tiene que estar el Banco Central, donde dice que no tiene que haber escuelas públicas, donde dice que no tiene que haber hospitales públicos. Bueno, digo, son medidas que caen bien para un sector de la población, pero si acudimos a la memoria de los 40 años de democracias y un poquito anterior a lo que fue la dictadura, hoy a los jóvenes les digo que le pregunten a sus padres qué significa un Estado presente, que no es gasto, sino que es una inversión pública. Nico. Carlos, hay un universo de personas, más o menos 3 millones de personas entre monotributistas y autónomos. Estoy viendo los datos que mandó el propio Ministerio de Economía respecto al impacto con el descuento del componente impositivo para las categorías A, B, C y D.
En la categoría A es 496 pesos por mes, en la B 957, en la C 1636 y en la D 2689. A mí me huele a poco. A mí también. A mí también. Pero lo que pasa es que esto viene complementado con otras medidas. Primero creo que es un tema gestual que tuvimos para los monotributistas, pero por otro lado está el monotributo productivo, que es para incluir más trabajadores independientes a la economía formal. Se baja el costo de la cuota mensual del 5% al 1% durante que se paga por facturación en este caso, por 36 meses. En la actualidad son 188.346 y se apunta a un millón de monotributistas. ¿Estos qué son? La categoría A y B pueden llegar a ser monotributistas productivos. Entonces, el gesto es para decir, si querés te quedás siendo, dándote el Estado, la parte que no pagues el componente impositivo, porque el monotributo tiene 3 componentes, el previsional, el impositivo y el de la seguridad social. En consecuencia, y además digo, esta es otra medida para el monotributista, y la otra medida es que van a poder acudir al préstamo. Un préstamo, igual que los trabajadores en relación de dependencia, financiado el 50% de la tasa de interés. Si vos me decís, sí, la crítica que hubo es lógico, 496 pesos para la categoría A, que es lo que paga, es muy poco. Sobre todo, perdón, Carlos, porque sabemos que en la categoría, tenemos personas encuadradas en monotributo, hay muchísimos casos, no tengo los datos, pero muchísimos casos de personas que están en relación de dependencia encubierta, con empleadores que no cumplen con la relación de dependencia. Entonces, que te quedan con trabajadores que van a cobrar 30 lucas y trabajadores a los que le van a descontar 500 pesos. Es una diferencia muy grande. Pero acá tenemos que diferenciar los monotributistas. Yo soy monotributista. También. Yo también. Entonces, yo no soy puro, porque estoy en relación de dependencia. O bueno, tengo un cargo público. Entonces, lo que estamos hablando, esta posibilidad de que no pagues es a todas y todos los monotributistas A, B, C y D. Ahora bien, la mayoría de los monotributistas hoy inscriptos a la categoría A y B, que aproximadamente son 1,5 millones, 2 millones, puros tenemos 1.200.000, 1.100.000, para dar un número global, no lo tengo acá determinado. El resto tiene a su vez pueden pasar a la categoría del monotributo productivo. Carlos, habló Alejandro Werner en las últimas horas, está presentando un libro, entonces está de gira. Y fue el director del Fondo Monetario Internacional, responsable del hemisferio occidental. Y uno de los grandes responsables del acuerdo del Fondo Monetario con el gobierno de Mauricio Macri. Escuchá lo que dijo en una entrevista con Alejandro Berkovich ayer. En relación de dependencia, o bueno, tengo un cargo público. Entonces lo que estamos hablando... Un programa casi que escuchando Desiguales de hace 2 minutos. Me comparaste con... No, yo no tengo nada que ver con el préstamo, no lo quiero tampoco. Está muy bien. Avisen si podemos compartirlo, va muy interesante. Bueno, ahí nos van a decir. Mientras te hago otra pregunta. ¿Cómo sería una FIP de Milei en un gobierno de Javier Milei? Yo no puedo hablar por Milei, la verdad, pero creo que puede cobrarle a los más desprotegidos y acompañar con un impuesto único a las grandes empresas, porque si va a haber un Estado ausente, ¿qué sentido tiene tener una FIP? La verdad, si la FIP hoy, los fondos que entran a FIP van fondos de coparticipación, PAM y ANSES, él dice que no tiene que haber más jubilación, así que va a sacar los medicamentos, no va a estar más el PAMI, el ANSES tampoco tiene sentido porque va a privatizar la jubilación. Entonces la FIP, la verdad, yo lo he hablado con todos los empleados de la FIP también, no va a tener razón de ser, porque si no está el Estado, no va a haber fondos de coparticipación, no va a haber obras sociales financiadas por el Estado. Tampoco va a haber un intento de recaudar de una manera más... ¿Y para qué vas a recaudar? Si, a ver, suponete que hubiese pasado si el gobierno anterior no hubiese agarrado la pandemia, no había Ministerio de Salud. En este caso lo que está planteando Milei es lo mismo, digo, un Estado ausente, entonces todo va a ser privado. Si vos querés, tenés que ir a un hospital, vas a tener que tener una prepaga. Si vas a querer una escuela, vas a tener que ir a una escuela privada. Entonces va a quedar... yo tuve oportunidad por el deporte de vivir en otros países de Latinoamérica y es así.
El que puede va a la escuela y el que no puede no va. Y el que puede va a la universidad y el que no puede no va. Entonces hay una desigualdad total donde ocultás totalmente la pobreza, no tenés derecho a paritarias, desaparecen los gremios. Es decir, un Estado ausente es que todo pasa a manos de lo privado. Mirá, discúlpame, Luli, pero yo cuando fui diputado saqué 3 leyes y una se llama Montaña Libre de Acceso, que es para andinistas, que tenían que poner desfibriladores y en cada una de las estaciones poner las comodidades para los andinistas. Si vos te imaginas, ustedes no se imaginan la cantidad de presiones que tuve por esa ley, que yo ni me imaginé, porque para mí fue una ley sencilla, pero resulta que todas las montañas en la Argentina, la mayoría son privadas, entonces vos tenés que pagar para ingresar. Ustedes no saben, bueno, esto es lo que va a pasar si gana otro candidato que no sea Sergio Massa. ¿Lo conociste a Milei en el mundo del fútbol? Porque atajaba en Chacarita, dijo. ¿Como arquero te lo cruzaste o no? No, primero soy más grande. Bueno, pero por ahí y vos segundo, tuviste una carrera más larga que la de... no sé, en Chacarita que jugó en primera, no llegó lo a primera. conozco. Parece que no llegó. Ah, pero, no, es más chico, entonces en inferiores yo ya estaba retirado. Viajando por no sé Latinoamérica. cuántos años tiene Milei. 50 y pico. Bueno, yo tengo... Podrías habértelo cruzado. Sí, capaz que si hubiese llegado a primera, sí. Sí, claro. Flor. Sí, volviendo un poco a las medidas de antes, ¿cuáles serían esas multas que se les aplicarían a las empresas? ¿Cuál es el detalle? Con respecto a lo que él me preguntaba, si no cumplen. Sí. Bueno, no, eso es el Ministerio de Trabajo, a través de los mecanismos del Ministerio de Trabajo, que puede llegar hasta una denuncia penal, como hoy lo expresó Kelly Olmos. Y consultarte sobre la recaudación, que es un tema que el FMI marca mucho en su último informe. ¿Cómo viene ahora en agosto? ¿Cómo crees que va a cerrar? Y hacia adelante, si no va a caer la recaudación con tantos beneficios impositivos. Mirá, nosotros la recaudación venimos bien, venimos recaudando muy bien porque hemos tomado medidas muy importantes con respecto al IVA, y una de las medidas que es anteriormente que le comenté, perdón, que no pagan las empresas, las grandes empresas que no pagan por la importación. Hoy estamos limitando la importación de empresas que deben derecho de exportación. Y por otro lado, en la parte de seguridad social, ganancias también. Este mes hemos mejorado mucho la recaudación y con respecto a seguridad social, venimos parejo por el aumento de la cantidad de empleos que hemos tenido en el último año y también por un sistema a través que nosotros hemos firmado con todos los ministerios de trabajo que cuando hacen una fiscalización, ustedes saben que está descentralizada las fiscalizaciones, y cuando hace un Ministerio de Trabajo de la provincia, hace una fiscalización, le informa al Ministerio, cobra una multa, pero no registra al trabajador, después luego pasa al Ministerio de Trabajo de la Nación y nosotros desarrollamos un sistema que se llama Action, que automáticamente a ese quit le incorporamos la quil del trabajador. Y en lo que va del año hemos regularizado salarios mal pagos en casi 45.000 personas, y registración de 60.000 trabajadores nuevos registrados. Así que sí, lo que puede ocurrir es que vamos a seguir tomando medidas para seguir incrementando la recaudación, para hacer una equidad, porque yo digo que tienen que pagar los que deben pagar lo justo y necesario y no buscar a lo más chiquito, que generalmente fue cuando yo agarré el organismo, la fiscalización eran sobre monotributistas nada más, que habían quedado del gobierno anterior. Y sí puede disminuir un poco las contribuciones, pero que son compensadas por el Estado, así que no vamos a ver una merma en la recaudación. Carlos. Estamos cumpliendo totalmente con las metas que nos ha puesto el Fondo Monetario con respecto a la parte impositiva. Gracias, Carlos, por haber venido. No, gracias a ustedes y gracias por la invitación, a pesar que yo soy de Gimnasia y vos sos de Huracán. Mira, hay un periodista deportivo muy amigo mío que que cree que se va a Gimnasia a la B porque dice que lo ve hundiéndose. Yo espero que no. Bueno, gracias a vos por la invitación a los panelistas. La verdad, pasé un buen momento. Gracias, Carlos. Yo no quiero que se vaya a Gimnasia, de verdad. No quiero que se vaya Independiente. No parece. No quiero que se vaya Independiente. No quiere Gimnasia, no quiere Independiente. Lo único que tiene que decir es que no se vaya Huracán, el resto que lo resuelva. Huracán, quiero que se vaya
quiero que se vaya Independiente, dije. ¿Por qué? Y porque me gustaría que se vaya Independiente. Bueno, es sobre gusto, no hay nada escrito, le pasa chicos. a Lucila. Igual no se va a ir porque ya arrancaron a darle penales que no existen, con lo cual los hinchas Independientes ya a esta altura que vayan a buscar a Bullrich, porque el PRO los va a salvar del descenso, Independiente. Creo en la buena fe de los jugadores. Gracias, Carlos. Yo también.